Jueces 6. Dile al que está al lado, es tiempo de guerra, Es tiempo de guerra. es tiempo de batalla. Tiempo de batalla. Y tenemos que estar bien armados, amén. Amén. Bueno, hoy es sal de la cueva. Dile al que está al lado, sal de la cueva. Todos tenemos unas cuevitas por ahí. Bueno, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, de Jehová, y los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. Escuchen, chicos, se hicieron cuevas por causa de los madianitas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y los atacaban y les destruían su fruto y no les dejaban comer de su fruto porque tomaban todo su ganado y ellos eran muchos, ¿no? Dice acá, grande multitud como langostas, y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo Israel empobreció por causa de Madián. Pero ¿qué hicieron después los israelitas? Diga, clamaron al Señor. Clamaron al Señor, y cuando clamaron, el Señor le mandó un profeta, y les dijo, este profeta les dijo, ¿cuál era la razón? Dice, yo soy Jehová vuestro Dios, no temas a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas, pero no habéis obedecido la voz de Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, si estás tú con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Y mirándolo, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel de las manos de los madianitas, porque yo te envío. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor por esa preciosa palabra. Bueno, qué bueno que seamos nosotros esos Gedeones, amén. Bueno, familia, siempre el enemigo va a tratar de anular el plan de Dios con cada ser humano. Cada ser humano viene con la imagen y semejanza de Dios. Viene dotado de capacidades, de atributos, de cosas maravillosas. Pero obviamente el enemigo no quiere que eso se manifieste y hace muchas cosas para llevarnos a esas cuevas, a estas circunstancias de los madianitas. Y el Señor en estos días nos ha hablado mucho de la aflicción, o sea, cómo combatir la aflicción, cómo levantarnos, cómo guerrear, cómo despertarnos. Diga el que está al lado, despierta espiritualmente. Despierta. Y a veces nos hacemos cuevas, por eso hoy vamos a salir de esas cuevas. Y acá vemos algo, familia. Siempre que viene algo, es por alguna causa. Díganle, no hay maldición sin causa. Puede suceder que a esas cuevas lleguemos por varias cosas. Puede ser por el pecado propio, puede ser por el pecado, esos madianitas pueden venir por un pecado de los demás, o puede ser también una cueva como pasó con Pablo y Silas, que es un diseño del diablo para que una persona no pueda cumplir el propósito de Dios. Acá, ¿quiénes son padres? Yo creo que, y bueno, todos tenemos la paternidad de Dios. Yo creo que la manifestación de Dios para cada hijo es tremenda y si bien, pues tener un hijo es una bendición, pero cada hijo hay que llevarlo a esa liberación. Amén, iglesia, hasta nosotros mismos. Y acá tenemos un ejemplo que nos va a servir mucho, ¿no? Estaba Gedeón, era joven, llevaban 7 años, pero 7 años no como nosotros en una aflicción, bueno, más o menos llevable,
No, eran 7 años donde había un ejército que los maltrataba, que los destruía, los esclavizaba. Debía ser muy duro. Y seguramente este joven por esos 7 años, vio esta circunstancia. Y ellos se escondían en cuevas, en cavernas, en cosas fortificadas. Y bueno, yo no sé cuál es tu madianita. Pregúntale al del lado cuál es tu madianita. El ladrón vino para robar, matar y destruir. Como dijo el pastor, podemos tener tiempos de reposo y de alegría, pero en esta tierra vamos a tener batallas, ¿cierto? Y por eso es bueno que nos volvamos guerreros. Y el Señor es guerrero. Damos un aplauso a Jesús porque Jesús es varón de guerra. Bueno, bueno, Gedeón estaba tratando de hacer lo que tenía que hacer. Y yo digo que qué lindo las personas que a pesar de las circunstancias que está viviendo, está haciendo lo que le corresponde hacer. Y por eso el Señor vio a Gedeón. Dijo, a pesar de la aflicción, Él está haciendo algo. Dile que está al lado, ¿estás haciendo algo? A pesar de la aflicción. Y vemos cómo el enemigo los llevó a una cueva, los llevó a un lugar, como pasó con Pablo y con Silas. Y esa cueva puede llamarse enfermedad, esa cueva puede llamarse desaliento. Y estos días que estamos orando, ¿no? Y ayunando, ¿ayunaron, familia? Amén. Sí, es una bendición ayunar. Dale un aplauso porque es un arma poderosa. Y el Señor nos decía que Perú tenía una cueva nos dijo que una cueva era los carnavales. Puede estar pasando cosas terribles, pero eso sí, en carnaval. Y si bien es cierto, no quiere decir que cuando estemos en batalla no podamos disfrutar, porque también el Señor es lindo que aún en la batalla nos hace gozarnos, amén. Pero no en un carnaval, carne para val. Y entonces esas cuevas pueden ser el entretenimiento, que en lugar de enfrentar a los madianitas, en lugar de enfrentar a los que me robaron o me roban el diseño de Dios, me escondo en una cueva. La cueva puede ser tu trabajo. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es tu cueva? De pronto tienes varias cuevas. Tenemos cuevas y el Perú tiene cuevas, lugares donde nos escondemos. Pero es tiempo que el Perú y las naciones salgan de esa cueva. Dale un aplauso al Señor porque Él quiere que salgamos de ahí. Y bueno, Gedeón, el Señor lo llamó, como está llamado cada uno de nosotros, amén. En nosotros hay un guerrero. Y Gedeón, obviamente ante la circunstancia cuando vino el ángel, pues él le hizo como diciendo, tú me dices que estás conmigo, porque ese ángel era Jesús. Pero yo no te veo, al contrario, yo veo que nos ataca el enemigo. ¿Cuánto les ha pasado eso? Dice, Señor, parece ser que no te veo, al contrario, veo cómo el enemigo está haciendo cosas, ¿cierto? Y bueno, acá hay algo que tenemos que ver, cómo ellos clamaron, cómo ellos ya, eso los sacó de la cueva a clamar. ¿Estás pasando una situación difícil? Ayuna, clama, levántate a la madrugada. Estos días, bueno, el Señor nos ha levantado muy de madrugada al pastor, a mí. Levántate a la madrugada, no te quedes ahí en tu cueva, dormido, desanimado, triste, compensando con otra cosa. Si bien puedes descansar, pero clama, intercede, guerrea. Dale un aplauso al Señor porque Él escucha la oración. No dejes que el diablo te siga robando tu matrimonio, el diseño que tiene para ti, para tu esposa, el diseño que tiene para el Perú. El Señor está llamando. Y cuando se dio lo de los pastores Rodríguez, que uno decía, pero ¿por qué en este tiempo tan difícil? ¿Por qué? Y luchamos con el pastor Julio que ¿por qué? Era este tiempo preciso para el Perú, que ellos vengan después de tantos años. Y lo íbamos a traer acá a Pozos de Avivamiento, al aniversario. Nosotros queríamos hacer algo de nosotros, porque hace muchos años lo hablamos con ellos. Y ese era nuestro plan. Pero Dios tenía otro plan,
que ellos vinieran para toda la nación. Y decíamos, pero no es el tiempo, Señor. Pero ¿saben? Dios sabe en qué momento Él hace algo. Dale un aplauso al Señor porque Él sabe por qué en este tiempo. Aleluya, amén. Y una de las cosas que vimos cuando estuvimos orando por esa convocatoria fue un ángel muy grande con una espada. Amén. ¿Se han visto ese ángel precioso? Bueno, y si no, es Jesús, con una espada desenvainada. Y nos dijo Gedeón, y es tiempo, familia, es tiempo. Y bueno, el peor tiempo, para ellos también era el peor tiempo. Y el Señor vino a Gedeón, y también al clamor le dijo vino un profeta para decir lo que estaba pasando. Y es importante, familia, entrar en la unción profética. Es importante pedirle al Señor revelación. Y este profeta no vino a profetizar, todo está lindo, todo está bien. No, él vino a decir, esta situación que están viviendo es por esto. Y a veces como cristianos, como que renegamos, ¿no? Pero ¿por qué a mí? Normalmente vas a ver tus ancestros, como pasó con Gedeón. Lo que ha hecho el papá lo estaba afectando a él. Lo que ha hecho sus ancestros estaba afectando a él y a las generaciones siguientes. Hay cosas que tú estás viviendo porque ancestralmente hicieron algo que puede estar afectando tu vida. Y uno dice, pero Señor, yo no tengo la culpa. Pero es así. Dice que la maldición viene por 4 generaciones y muchas veces por 10. Y hay maldiciones de naciones, puedes estar, y de hecho Perú es de mucha bendición, pero Perú también tiene maldiciones. Colombia también tiene maldiciones, Venezuela, todas las naciones. Y eso nos va a afectar. Tú no puedes decir, ay, a mí no me importa, bueno, ya, pues eso sí. No, puedes ser hijo de Dios, pero las cosas que pasan en tu nación te van a afectar a ti. Y Dios lo permite para que te levantes como ese Gedeón y como esos 300 de Gedeón que se levantaron en guerra. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y yo siento que en este congreso vamos a recibir algo espiritual, algo fuerte. Y bueno, ya supieron por qué era. Y después de que ellos aceptaron la palabra del profeta, o sea, ellos sí aceptaron su pecado y su condición. Miren, la liberación viene cuando ustedes y yo aceptamos nuestra condición. Cuando ustedes y yo entendemos por qué está pasando algo. Entonces, ahí ya vino el ángel de Jehová. Pero primero tiene que haber, ¿qué? Arrepentimiento. Pero uno dice, ay, pero ¿por qué me voy a arrepentir por lo que hicieron los ancestros del Perú o acá de Colombia? Porque tú eres parte de ello. Y seguramente en ti también hay vestigios de eso, y en mí. Y hasta que nosotros no aceptemos eso, no se va a manifestar ese ángel. Entonces es importante que estemos orando por el Perú, amén. Para que ese ángel que es Jesús venga a despertar esos Gedeones y podamos destruir a aquellos que nos están robando los hogares, los niños, los jóvenes, muchas cosas. Tenemos que despertarnos, familia. Bueno, entonces ya ustedes vieron cómo le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón estaba con miedo y decía, pero Señor, estaba declarando lo que era Gedeón. Y saben, cada uno de ustedes viene con ese sello. Ayer el Señor nos dijo que pidiéramos audacia. Vamos a declarar, Señor, dame audacia. Y veíamos que la audacia era emprender, no sé, emprender algo con todos los riesgos. Obviamente para el Señor, ¿no? Porque para otro es terrible. Y saben, de pronto yo decía, ay no, Señor, porque no sé, como que debo tener raíces en mí. Yo igual batallo, yo igual me levanto, porque la gracia del Señor es sobre mi vida y seguramente con ustedes también, obviamente. Pero yo que tenga ese temperamento audaz, que diga que venga esta situación, yo no, yo tengo que ir mucho a mi Padre porque, ay, me preocupo, lucho, batallo. Pero saben, yo sé que en mí como en ustedes
hay una mujer guerrera, hay un hombre guerrero, y por eso el Señor le declaró lo que Gedeón era y le activó. Bueno, y Gedeón empezó a decir, ay, pero ¿por qué? Si yo, si no sé qué, si yo tan pobre, yo tan chiquito, mi pueblo tan menospreciado. Pero ¿saben? Ese ángel que es Jesús ni le contestó. Hay cosas que el Padre no te va a contestar. Bueno, estaba en una condición difícil, su nación, todo. Pero cuando el Señor le declaró lo que Él era, y eso que tú estás, si de pronto eres alguien temeroso, si de pronto eres alguien que está pasando un momento difícil, si tú dices yo estoy llena de temor, de angustia, de amargura, de resentimiento, de cólera, ese no eres tú. Ese no eres tú, eso es lo que el enemigo ha querido poner en ti. Pero quítate ese vestido, sacúdete, levántate, dice el Señor, levántate de ahí y toma tus ropas de guerrero y de guerrera. Aleluya. Bueno, y lo que me impacta de Gedeón es que él, a pesar de lo que sentía, a pesar de lo que él era, cuando el Señor le dijo lo que le dijo, él hizo lo que el Señor le dijo. Si bien le dijo, bueno, Señor, dame una señal, ¿se acuerdan? Se la pidió porque era ir contra todo un ejército. Duro. Y ahí le dice el Señor algo que yo le decía, Señor, ¿qué quiere decir esto? Porque le dice el Señor, bueno, le dice Señor, yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Dile al que está al lado, eres una esforzada y valiente. Díselo porque así es en el espíritu. Yo creo que Gedeón miraba a todo lado a ver a quién le hablaba. A veces el Señor nos da, no, Julia, amor, el Señor a veces nos entrega cosas que uno dice, pero yo no. El pastor a veces le dan palabras y dice, pero ¿por qué a mí? Yo no, porque uno no se siente capaz. Y nos pasa lo de Moisés. Moisés le dio 1000 excusas al Señor. No, Señor, manda manda al otro. Pero el Señor te ha escogido a ti. Dale un aplauso al Padre porque Él sabe lo que puso en ti. Y se quiere glorificar aún en tu debilidad. Y el Señor activa, vamos a declarar el Señor activa lo que soy. Pero depende de nosotros si salimos de esas cuevas, porque hasta construimos ahí en la cueva y entonces esa cueva de tristeza o una cueva de entretenimiento o una cueva que el trabajo es mi fortaleza o una cueva de depresión o una cueva, no sé, de desánimo, no sé qué cueva. Pero lo bueno de Gedeón es que salió de la cueva. Salió de esa cueva. Y ahorita me recuerdo cómo Elías se deprimió. Hasta los siervos de Dios se pueden deprimir. Y Elías es un hombre tremendo, fue un hombre tremendo. Y se deprimió y estuvo en una cueva, ¿se acuerdan? Pero él oyó la voz de su papá y salió nuevamente de esa tristeza, de esa depresión. Oye la voz de tu padre y sal de esa cueva. Y por eso cuando Pablo y Silas los metieron en ese cepo, los metieron ahí, era el plan del diablo. Y el diablo quiere meter a los cristianos en ese lugar. Pero si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, alabarlo, pedirle al Señor, no hay cárcel, no hay cueva, no hay cepo que Él ya no haya desbaratado y destruido. Dale un aplauso al Señor porque Él lo hace. Aleluya. Ayer el Señor nos mostraba como cepos, ¿no, Tere? Como eso que ponen en los pies. Yo no sé si ustedes a veces en oración no han sentido como algo ahí en el pie. Yo sí tengo en oración como ese sentir espiritual, como cosas en los pies. Porque el enemigo tiene esas armas espirituales, son espirituales. De pronto, si nosotros lo viéramos espiritualmente, algunos tiene algo. Como el pastor Ricardo hablaba de ese elefantico que lo tenían ahí clavado en una estaca y aún después de un tiempo se la cortaron y él seguía ahí, no salía de ese lugar. Y a veces nos pasa, familia, pero el Señor a través de una palabra,
a través de algo quiere que salgas de esa cueva, salgas de esa mentira y hagas lo que el Señor ha mandado hacer. Dale un aplauso al Señor, aleluya, amén. Dice Efesios 1:3. Esta palabra es tremenda. Hace como un mes entendí esta palabra. Dice, bueno, estoy más o menos entendiéndola porque tiene mucha profundidad. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque hay muchos dioses. No, el dioses falsos. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dile al que está al lado, que nos bendijo con toda bendición material, espiritual. Y este es un tiempo que los que no tomen la bendición espiritual van a tener mucha aflicción. Yo estoy como en entrenamiento, en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Dile al que está al lado, te escogió, te concibió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos separados para Él, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Y no es la predestinación que entendemos, es el plan que Dios tiene para ti. Amén. Para ser, ahí que dice, creo que dice adoptados, pero vas a tachar esa palabra y dice posicionados como hijos suyos. Porque una persona adoptada no adquiere el ADN de su papá, pero nosotros sí adquirimos el ADN de nuestro Padre. Dale un aplauso al Señor para ser posicionados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos ha hecho aceptos en Él. Hace un mes tuve un sueño que pues me hizo entender un poco esto. Era como si hubiera una Sandra en el cielo. A ver si me explico. Bueno, hay que entenderlo espiritualmente. Era como si hubiera una Sandra en el cielo y otra acá en la tierra. Pero es que en el espíritu podemos estar en el cielo y en la tierra. Y así estamos. Y esta Sandra del cielo era una tremenda mujer de Dios, guerrera. Y venían a atacarnos unos brujos. Y la Sandra del cielo no se... como a veces me pasa a la Sandra de acá de la tierra. La Sandra espiritual no temía, no se angustiaba, no se preocupaba, no salía corriendo, sino la Sandra espiritual se activaba a hacer lo que tenía que hacer. Y en el sueño, la Sandra natural, la Sandra que estaba acá en la tierra, no la natural, la Sandra que estaba acá en la tierra, hacía lo que el Padre le decía y aplastaba esa brujería. Dale un aplauso al Señor porque también lo hace contigo. Aleluya. Entonces hay que entender que a mí el Señor me bendijo con toda bendición espiritual. Y el Señor está en este tiempo llamando a la iglesia a que activemos lo espiritual. ¿Tienes batallas? ¿Quién tiene batallas? Levante su mano. ¿Quiénes como que las batallas se han como endurecido en este tiempo? Hay más batalla en los países, en las naciones, hasta para manejar. ¿Ustedes no han visto cómo están manejando ahora la gente? Dios mío, para todo hay mucha batalla. Pero saben, es una oportunidad para que ustedes y yo activemos esa bendición espiritual. Porque con lo natural no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Por eso Dios lo permite. Dice que las muchas aflicciones me deben entrar al reino de los cielos. Y por eso en Gedeón el Señor le habló, fue a la parte espiritual de Gedeón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero están pasando un momento y el Señor viene y les habla lo contrario. Y lo bueno de Gedeón es que él se puso de acuerdo con lo contrario, con lo que el Padre le decía en lo espiritual. Y actuó de acuerdo con eso. Y por eso vio la victoria. Dale un aplauso al Señor porque Él nos da la victoria.
Bueno, y yo le decía, no sé por qué cada vez que yo leía eso que dice, y los vencerás como un solo hombre, y ¿sabe qué sentía yo? Se los voy a confesar. Yo decía, ay Señor, pero los vencerás como un solo hombre. Entonces yo decía, ¿por qué no le dice el Señor más bien que los vencerás? Porque el hecho que como que Gedeón tenía que pelear como con un solo hombre. Y decía, ¿y qué tal que pierda? ¿Sí me explico? Porque aún un solo hombre puede vencer a ese Gedeón. Pero ¿saben? Como que el Espíritu Santo me decía, es que por eso yo le dije, por eso le dije a Gedeón, que yo estaría con él, en él. Y hay una palabra dice que según el poder que actúa a través de nosotros. Pero el Señor sí quiere que te levantes. Tú no puedes decir, Señor, ¿sabes qué? Acaba ese enemigo. El Señor te va a decir, claro que yo lo acabé ya, pero necesito que revestirme contigo para que tú también lo puedas hacer. Dale un aplauso al Señor, porque Él quiere que nosotros también actuemos. Por eso dice Efesios 3:20. Y vamos a orar, porque vamos a salir de cuevas esta noche. Amén. ¿Quién necesita salir de una cueva? ¿Quién necesita salir de un cepo? Amén. ¿Quién necesita salir de un límite? Amén. ¿Quién necesita salir de un diseño del enemigo? Sí. Porque el Padre nos va a hablar. Y yo siento que también en Lima vamos a recibir muy fuerte algo. Amén. Y aunque sea en Lima tiene algo el Señor allí. Y dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso. Paulita, esté ahí al lado un momentico de Teresita. Pónganse de pie, familia. Y busca a alguien. Ponte con Karina, amor. Busca a alguien, Liliana, ponte ahí. Busca. Chicos, eso. Ernesto ahí con. Ponle la mano acá a la derecha. Eso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. De pronto te sientes muy débil. Estás cansado, abraza a esa persona, ora por ella. Somos ese cuerpo de Cristo. Gedeón se unió con 300. Algunos retrocedieron. Bendice a la persona que tienes a tu lado. Dile, Señor, que esa bendición espiritual que le diste se active en mi hermano, en mi hermana. Solamente tú sabes lo que está pasando. Solamente tú sabes sus batallas y sus luchas, sus dudas. Pero Padre, hoy oramos para que esa bendición espiritual se active, Señor, en tus hijos, en el Perú, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que ese poder que actúa a través de nosotros. Y oramos por el Congreso, Señor, por esa cita donde vamos a ser revestidos, donde tú vas a tomar nuestro espíritu, Señor, nos vas a dar vestidos nuevos, como hoy lo declaró el pastor Julio, Señor. Señor, de pronto estoy en una cueva de desesperanza, de dolor. El enemigo me ha querido colocar allí, Señor, pero quiero oír tu voz, Señor. Ora por la persona que está a tu lado. Que tú seas como esas manos que lo ayudan a levantarse. Ora por esa persona. Y vamos a orar por personas que pueden estar pasando batallas difíciles. Esa cueva puede ser una enfermedad, o el enemigo las tiene ahí afligidos, o como a Pablo y a Silas los herían, aún por hacer la voluntad de Dios. Señor, hoy pedimos que esas heridas sean sanas,
Hoy pedimos por nuestros hermanos, Señor, por aquellos que están solos, por aquellos que como Gedeón te echaban la culpa a ti de lo que estaba pasando. Hoy pedimos para que puedan clamar, o yo pueda clamar por ellos, Señor. Hoy pedimos por esa convocatoria del Perú, que esos chofar suene, Señor, y muchos vengan, Señor, hombres y mujeres, que a pesar de la lucha que estamos viviendo, Señor, ahí están. Pero Padre, sácanos de esa cueva. Pídele al Señor que te saque de esa cueva, que saque a la persona por la que estás orando, que si hay algún cepo en esa persona, en Jesús hay libertad, hay liberación. Yo siento que el Señor dice: yo salgo al encuentro. Levántate, levántate, levántate de esa condición, sal de esa cueva. No te quedes ahí acomodado, lamentándote. Señor, hoy como pastores llamamos en tu nombre, Señor, aquellos que están en cavernas, en cuevas, en lugares fortificados, Señor, en su mente, en su corazón, con sentimientos que les atrapen, con tristeza, desolación, Señor, o aún cuevas de pecado, Señor. Hoy clamamos, Espíritu Santo. Hoy clamo por mi familia también, por las familias de Trujillo, por las familias, Señor, de esta nación, del Perú, de Colombia, Padre. Despierta esos gedeones, despiértanos, Señor. Así nos sentamos los más pequeños, los más pobres. Aun cuando el enemigo haya tratado de robarnos la felicidad, la salud y tantas cosas, Señor. Señor, que podamos clamar en este tiempo. Que el Perú se levante a clamar, Señor. Que el Perú y nuestras naciones reconozcan, Señor, y tú mandes esa unción profética sobre el Perú. Y sobre todo tu presencia, Jesús, activando en el Perú, activando cada guerrero, activando cada guerrera, Señor. Aún los niños sean guerreros, Señor. Utiliza a los niños proféticamente. Utiliza a los jóvenes, Señor. Aún ese avivamiento que está en las universidades en Estados Unidos, Señor. Señor, como señal de lo que tú vas a hacer. Padre, utiliza a los ancianos. Utiliza, Señor, aún aquellas personas que se sentían menos. Aún aquellos que de alguna manera te fallamos en un momento dado, Señor. Señor, haz guerreros, pídele al Señor. Chicos, ustedes en la adoración. No puede haber un adorador si no es guerrero. Y acá los guerreros, más allá de ungieres, ustedes son guerreros. Y hay armas como la alabanza. Eso, adoren. Aún la camina, no sé, le pueden dar también. Adoren a Ani, adora. Hay armas espirituales. Espirituales, Padre. Señor, que en esta batalla que estamos viviendo en el Perú, que sea activado, Señor, en muchos, que tú nos sorprendas en este tiempo, Señor. Tú nos sorprendas por aquellos que se van a levantar en mi familia, Señor. Aún están pasando cosas, Señor, para ellos, Padre. Señor, pero sácanos de esas cuevas. Sácanos de acomodarnos, Señor. Sácanos de nuestros límites. Tú ya lo hiciste, tú ya nos trasladaste. Señor, es que te sigamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Sigue adorando. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos sellamos en esta hora, Señor, con tu Espíritu, con tu palabra, Señor, lo que tú has decretado para cada hijo, cada hija, cada redimido, Señor. Tenemos autoridad, tenemos gobierno, no nos escondemos, no retrocedemos, avanzamos al rompimiento, avanzamos, Señor, a la verdad, a la luz. En tu nombre, Jesús,
para desbaratar los planes del enemigo, para desbaratar los planes de enfermedad, de accidente, de robo, de divorcio, de división, de contienda, de miseria, de mendicidad. Señor, estamos investidos de autoridad en tu nombre, Jesús, para tener gobierno, para decretar vida, para vencer lo malo con lo bueno, para, Señor, vivir conforme a tu diseño, a tus promesas, como hijos de Rey, como hijas de Rey. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.